Bueno, lo que yo argumenté hace unos años atrás en un libro y después en otros artículos es que el anticomunismo en general en el siglo XX se transformó en un eje articulador del conflicto político en este país. ¿Desde qué óptica? En el sentido de que el anticomunismo se transformó en la base de identidad política de una variedad de fuerzas de intelectuales, de actores políticos, digamos, institucionalizados o no, que se definieron en función de lo que ellos en esa época o en diferentes épocas entendieron como la lucha contra el comunismo, ¿no? Eh, yo lo veo desde o sea, en esa línea, lo veo como un fundamento de la acción y de la identidad política eh, y que por ende es algo bastante dinámico, ¿no? Porque va cambiando en función de los diferentes escenarios, de los diferentes tipos de conflictos. Obviamente que el anticomunismo a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX no es el mismo, o no va a cumplir la misma función, o no va a reflejar los mismos contenidos, ¿no? Porque van a dar cuenta de las y particularidades de diferentes actores políticos y en diferentes escenarios, ¿no? Eh, Eso por una parte. Y en segundo lugar, aunque es algo que está más en relación a la segunda pregunta, ¿no? El anticomunismo también cumple la función de articular fuerzas políticas locales y globales, ¿no? Porque aquí tenemos que tomar en cuenta que el anticomunismo es un esfuerzo de imaginación política, ¿no? En el sentido de que eh, aquellos que adhieren a diferentes tipos de ideales anticomunistas asumen que la realidad política local es el reflejo o es la reproducción de un conflicto a nivel federal, ¿no? Entonces, de ahí que el anticomunismo en Chile, al igual que en otros lugares, eh, haya tomado una fuerza y una lógica, digamos, una coherencia, sobre todo a partir de la Revolución Rusa, ¿no? Sobre el entendido de que era algo que iba a suceder aquí de la misma manera, ¿no? Entonces, imaginar, recrear, recibir, redefinir experiencias internacionales fue crucial para la construcción de un imaginario o de diferentes imaginarios anticomunistas. Sí, las hubo, de diferentes maneras, ¿no? Porque en primer lugar hay que pensar que el anticomunismo es un fenómeno general, local, regional y global, ¿no? Eh, y que si bien tiene sus expresiones específicas y particulares dependiendo de las condiciones políticas de cada lugar, al mismo tiempo, a nivel, digamos, regional, ¿no? Obedecen a procesos comunes, ¿no? De allí por ejemplo, no sea casualidad el hecho de que las primeras expresiones anticomunistas organizadas en América Latina hayan sido más o menos al mismo tiempo a partir de los años 10 y 20, sobre todo, en un escenario general de crisis de lo que podríamos llamar de regímenes democráticos oligárquicos, ¿no? Eh, Hay diferentes expresiones específicas de eso. Acá en Chile se da en el contexto de la elección del año 20 de Alessandri y lo que continúa a partir de ahí. En otros lugares se da de otra manera, pero es en ese contexto de crisis eh, social, cultural, política, institucional, a lo que después se le va a sumar económica, eh, en que se recibe o se reinterpreta estos diferentes imaginarios anticomunistas y se utilizan como una manera de entender la crisis general, sobre todo a partir de
diferentes tipos de sensibilidades más y, conservadoras, ¿no? Entonces, el anticomunismo permite leer la crisis desde la amenaza, ¿no? Roja. Eso en esa época, pero las conexiones continuaron después, ¿no? Yo hace un tiempo atrás publiqué un artículo sobre este mismo tema para los años 50, que, en resumen, decía que en los años 50 hubo una serie de eventos anticomunistas a nivel regional, donde se organizaron seminarios y congresos, en fin, en un contexto de inicio de la guerra siria. Ahora, lo interesante de esos episodios que no fueron aquellos eventos que uno podría imaginar de la Guerra Fría, que fueron dirigidos o financiados por los Estados Unidos, que uno, digamos, podría imaginar eso, ¿no? Que el anticomunismo de Guerra Fría es más bien una importación obligada desde un conflicto geopolítico y bipolar. No fue así, dado que fue sobre todo una iniciativa de actores políticos latinoamericanos y conservadores, ¿no? Digamos, empezaron a adherir a aquella visión bipolar de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Y eran, además, actores políticos que venían de diferentes lugares o diferentes, digamos, genealogías políticas, por lo cual adentro de estos eventos, de estos seminarios y congresos hubo también muchas diferencias. Lo que demuestra a su vez que el anticomunismo es bastante diverso, y así lo ha sido antes, y que incluso adentro de ese escenario hay conflictos. Y lo último al respecto es que esas diferentes expresiones de articulación regional actores anticomunistas llegó quizás a su más alta expresión en el último siglo de dictaduras, en los años 70 sobre todo, aunque bueno, aunque empezó antes, es cierto, en Brasil, en los 60, podemos leer en sentido la Operación Cóndor, quizás como la más famosa de ellas, ¿no? Una red de colaboración entre policías secretas y organismos de represión de estos regímenes. Ese tipo de articulación regional en gran medida se explica, o así yo lo interpreto, se explica como un espacio de encuentro de sensibilidades anticomunistas afines, ¿no? Sin el hecho de haber compartido una serie de principios ideológicos al respecto, me parece que ese espacio de colaboración habría sido posible, considerando además que las dictaduras latinoamericanas hacían uso de un discurso nacionalista muy potente, cuestión que hacía que la colaboración entre estas dictaduras en otros lugares haya sido mucho más difícil. Incluso en general se dio más bien una relación de conflicto, ¿no? Pero excepto cuando hubo que organizarse para la represión de un enemigo que se entendió como un enemigo mundial, ¿no? Bueno, esa pregunta hace relación con mi última investigación, de lo que ya han salido algunos artículos y que espero que salga el libro en algún día. Primero, para responder esa pregunta hay que definir de manera muy esquemática que entiendo yo por la clase media, ¿no? Porque es una pregunta que se han hecho mucho y que se ha respondido de muchas y maneras diferentes. Para efectos de esa investigación, que lo que yo quería era investigar la base social del régimen, de qué medida personas, entre comillas, comunes y corrientes habían apoyado a la dictadura, por lo menos en los años 70, y yo quería saber y por qué lo habían hecho, cuáles eran las condiciones que podían explicar eso, ¿no? Y
usé para esa investigación el concepto de clase media en el sentido de un conjunto de normas, de aspiraciones, de ideales, a lo cual al cual distintas personas podían aspirar, ¿no? La clase media no es simplemente el reflejo de estructuras económicas, ¿no? No es que por el hecho de que existan personas que nosotros podamos definir de antemano con ingresos de la media, naturalmente va a existir una clase, ¿no? La clase es un proceso de construcción, ¿no? Y si una clase existe es porque va a existir una cantidad de personas que van a compartir esa identidad, ¿no? Entonces lo entendí desde esa óptica. Y para estudiar eso, para rastrear eso, me enfoqué en organizaciones sociales que hicieron suyo el ideal de clase media o que dijeron representar a esa clase media. Entonces, de ahí que empecé a investigar a colegios profesionales, a organizaciones de pequeños empresarios, amazones, rotarios, eh, eh, comerciantes, etcétera, ¿no? Que además eran o habían sido organizaciones muy, digamos, políticamente muy relevantes en la lucha de masas contrarrevolucionaria contra la UP. Entonces, la manera de elegir cuáles organizaciones iba a estudiar y cuáles no, se dio sobre todo por su rol, ¿cierto?, en ese proceso de lucha social, de estos grupos que asumieron, ¿cierto?, una visión anticomunista, por así decirlo, de la sociedad y de la realidad, y eso a su vez explica el hecho de que hayan apoyado no solamente el golpe, sino también al régimen que salió de ahí, por lo menos durante los años 70. Eso es muy en general. Ahora, lo interesante de eso, y con esto finalizo, es que ese bloque social de apoyo a la dictadura se va a empezar a desarmar, ¿no? A medida que empezaban a avanzar los años 70. Y lo que yo propongo en esta investigación es que nosotros podemos entender este proceso de erosión de la base social de apoyo de la dictadura como el resultado de las políticas económicas del régimen eh, que comienzan a destruir precisamente aquellos fundamentos institucionales que habían sostenido este ideal de clase media, la educación estatal, el empleo estatal, un conjunto de aranceles, protecciones, extensiones, etcétera, que se habían construido en los años anteriores que iban en directo beneficio de precisamente esa clase media. Y por otra parte, la comprensión de la represión militar ahora en términos de derechos humanos, ¿no? Que también va a hacer mucho daño, entre comillas, ¿no?, a esta base social del régimen. Y eso hace que después, sobre todo a partir del año 82 y 83, tengamos en la oposición a la dictadura a estos mismos grupos, ¿no? A los mismos que se habían organizado y se habían activado políticamente contra la UP entre el 70 y el 73, ¿no? Es decir, hay un proceso de reconversión política precisamente de aquellos grupos que hicieron suyo este ideal de clase media. Eso es, digamos, esa investigación en resumen.